Hola amigos, soy Pedro Agustín Guevara y esto es El Perú que soñamos. En este programa evitamos solamente flagelarnos, porque abrir los periódicos, las noticias, es para realmente autoflagelarse. Pero existen peruanos que soñamos con ese país en el que podamos construir prosperidad sobre las ideas que se fundamentan en la libertad política y la libertad económica. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, un ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, con amplia experiencia en el sector privado y en el sector público. Él ha sido funcionario, jefe de gabinete del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Economía y actualmente es presidente de AGAP, la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú. Y es para mí un honor tener acá a Gabriel Amaro. Y les voy a dar una premisa muy interesante. Él tiene un libro muy interesante de lectura obligatoria para todo aquel que quiere incursionar a la función pública y especialmente a los políticos. El libro se llama Agro, la gran propuesta del Perú. El libro es de fácil lectura y nos puede contar una narrativa de cómo el sector agropecuario peruano se convirtió de la nada en una potencia mundial. Empieza con esta hermosa fotografía de lo que es actualmente Nazca, es decir, lo que es, ICA, el fenómeno agroexportador que nació en Ica, y acaba con una foto hermosa del ámbito rural de nuestro país. Es decir, en este libro, estas historias resumen lo que hemos conseguido y el sueño que está detrás de convertir al Perú en una verdadera potencia mundial, porque ya estamos en las ligas mayores. Y es para mí un honor darle la bienvenida al ingeniero Gabriel Amaro. Gracias por estar en nuestro programa, Gabriel. Muchas gracias, Pedro, por invitarme a tu programa. Y sí, pues es un sueño que es realidad en el Perú, pero podemos pensar y trabajar para que esto se expanda y sea una realidad cotidiana en todos los sectores económicos del país. Exacto. Y hay algo interesante que yo quiero rescatar y es un concepto que ha servido de paraguas para todo lo que exploramos en este programa. Es el concepto de competitividad. La diferencia entre un país rico y un país pobre gira en torno a la palabra productividad. No se trata simplemente de chambear, trabajar más y más, sino de generar más riqueza por cada hora de trabajo. No es lo mismo producir, como yo utilizo ese ejemplo, 10 escritorios al mes que producir 100 escritorios al mes o 1000 escritorios al mes. Y eso sucede en todas las actividades productivas. ¿Y qué es competitividad? Es esencialmente el conjunto de factores y políticas que incide en la productividad. Y este ejemplo que se relata, los ejemplos que se comentan en este libro son un ejemplo clarísimo de cómo el marco de la competitividad puede incidir en reducir dramáticamente la pobreza, conquistar mercados alrededor del mundo y con esos 12 factores que son los pilares de la competitividad, aspirar a hacer realidad ese sueño que abrigamos los peruanos y que ya empieza a ser realidad porque el Perú es considerado uno de los 10 países, estamos en las ligas mayores del sector agroexportador en el mundo. Gabriel, si tú pudieras resumir en pocas palabras cuál ha sido el impacto en términos de generación de empleo, incremento de la productividad, conquista de mercados, ¿cuáles crees tú que han sido esos ejes fundamentales que han hecho o han generado este milagro del sector agroexportador en el Perú? Mira, esto más o menos empieza en los años 90, después de una crisis terrible, el país estaba quebrado prácticamente, y se tomaron una serie de acciones de Estado para dar sostenibilidad y poder crear una ruta de crecimiento para el país, ¿no? Se cambió la Constitución, se establecieron una serie de políticas de Estado para abrir el mercado, para atraer inversión, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, para hacer atractivo el país a la inversión, tanto nacional como extranjera.
Era la única manera de poder hacer viable nuestro país después de la debacle que tuvimos, ¿no? Y dentro de esto, en el sector agrario, se hicieron una serie de acciones que forman parte de la política pública. Por ejemplo, no solamente se mejoró la redacción de la Constitución para la tenencia de la tierra, para la igualdad en el tratamiento de la inversión nacional y extranjera, etcétera, sino también se abrió el Perú al mundo. En el libro también explico, por ejemplo, hay un tema que deberían saber todos los niños y todos los ciudadanos peruanos, ¿no? Cuando yo pregunto en las charlas que he hecho en universidades o en reuniones amplias de diverso público, ¿cuántos consumidores tiene el Perú? La mayoría me dice 20 millones, 30 millones, etcétera, 33. ¿no? 33 millones, cuando eso no es cierto. El Perú tiene más de 8.000 millones de consumidores. Nuestro mercado es el mundo. Exacto. Eso te cambia el chip, te cambia la manera de pensar y te abre todo un universo que no lo tenemos en la educación peruana, ¿no? Y por eso, en los años 90 se inició todo un proceso y lo continuaron diversos gobiernos, independientemente de la tendencia política, de esa política de Estado de los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque si nuestro mercado es el mundo, tenemos que buscar socios comerciales para poder acceder en mejores condiciones, mejor dicho, en igualdad de condiciones. Nosotros cedemos algunas cosas y ellos ceden otras, pero ellos tienen la ventaja de tener el gran mercado y con un alto poder adquisitivo, en donde el Perú es un pequeño país de 33 millones de habitantes, pero que tiene todo, no tiene nada que envidiarle al mundo. Es sumamente rico. Lo que tenemos que hacer es poner en valor lo que tenemos. Y todo lo que tenemos lo necesita el mundo. Imagínate lo potente que somos. Hay una macro tendencia mundial a consumir frutas, verduras y hortalizas porque eso ha demostrado que es vital para la salud. Y eso incide efectivamente en el sector agroexportador, en el sector agrario, y es una tendencia que debemos aprovechar. Cuando hablamos de competitividad hay un conjunto de factores, y eso es lo que yo quiero rescatar de las historias que cuentas acá. Hemos ya hablado de esos 12 pilares. El pilar número 1 es instituciones. ¿Y por qué instituciones es el número 1? Porque instituciones en el sentido económico son las organizaciones con el conjunto de reglas bajo las cuales se crea riqueza. Y esas reglas pueden ser formales, la Constitución, el aparato legal, pero pueden ser informales, los valores, la cultura. Y algo en lo que incide este libro es justamente en ese marco institucional que permitió incrementar la competitividad. ¿Y qué es competitividad? Productividad. Y uno de los factores que yo creo es fundamental es cambiar el chip del peruano para que ya no piense simplemente en función de 33 millones de peruanos, sino más de 8.000 millones de consumidores en el mundo. Y es que al producir en mayor escala, los costos fijos se distribuyen en mayor número de unidades. Por eso es que el pilar 10 de la competitividad es justamente el tamaño de los mercados. Otro de esos factores fue infraestructura, el acceso a la tecnología. El teléfono ha tenido un impacto bárbaro en el ámbito rural, en el ámbito agrario. La estabilidad macroeconómica, la política fiscal, la política monetaria, el entusiasmo que tú haces mención cuando nuestro presidente del Banco Central de Reserva hace referencia al sector agroexportador, que es el segundo sector exportador después de la minería, desplazando incluso a la pesca. Cuando hablamos del capital humano en salud, nutrición y las condiciones en las que ese trabajador ahora formal pudo trabajar incrementando esa oferta de trabajo desde alrededor de 450.000 a más de 1 millón de personas trabajando formalmente con derechos sociales. Cuando hablamos del marco de competitividad en una economía libre, cuando hablamos del marco laboral, el marco tributario, el tamaño del mercado y ese entorno y ese ecosistema para crear esas condiciones que nos lleven a aumentar la productividad. En ese sentido, yo quisiera incidir en ese primer chip que es el de las instituciones y cómo el sector agrario, sobre todo en el ámbito rural,
ha sido mal acostumbrado a una política asistencialista, paternalista, que le impide acceder al mercado. ¿Cuál es el desafío que creo tú mencionas y queremos compartir respecto al agro en el ámbito rural? En términos, por ejemplo, de la distribución de las más de 2.200.000 unidades agrícolas que hay, tenemos simplemente que el 5% es el que ha logrado este milagro del sector agroexportador, pero la inmensa mayoría de agricultores todavía tiene ese reto de incorporarse al capitalismo agroexportador. Entonces, ¿qué nos puedes hacer referencia al reto en el ámbito rural? Mira, actualmente de toda la producción de exportación del sector agrario, eh, de los principales cultivos de exportación, que hemos sacado una muestra, digamos, de los 7 principales cultivos de exportación del Perú, el 85% de las unidades productivas son menores de 5 hectáreas actualmente. O sea, ha habido una incorporación de la pequeña agricultura a esta agricultura moderna, de manera natural. Y esto ha sido hasta el año 2020, año en que se deroga la Ley de Promoción Agraria, que fue el gobierno parte de Sagasti. de Sagasti con Mirta Vázquez de presidente del Congreso, ¿no? Entonces, y de esta ley que fue parte de una política de Estado de desarrollo de la agricultura de manera competitiva, no asistencialista, de manera competitiva. Y que lamentablemente en 2020 se truncó. Pero a tu pregunta respecto a esta inmensidad, que son cerca de 2 millones de peruanos y comunidades productivas que son pobres, que están en las costas, en la sierra y en la selva, que aún no se han incorporado, lo que sucede es que tienen que alinearse una serie de acciones y normativas de política pública para acelerar ese proceso del pequeño. La única opción que tiene un pequeño productor pobre para salir de la pobreza es incorporarse a la agricultura moderna. No hay otra opción. La agricultura moderna, por si acaso, no solamente es la agricultura de agroexportación, también es la agricultura de mercado local, que hay mucho que hacer en el mercado local todavía, ¿no? Entonces, para lograr eso, tú tienes que hacer varias cosas. Primero, darle sostenibilidad a la agricultura moderna y permitirle un ambiente de negocios competitivo. ¿Qué significa eso? De que cuando alguien quiere invertir en cualquier país del mundo y de cualquier país del mundo, evalúe entre ellos el Perú y diga, oye, yo voy a traer mi inversión a Perú porque me es más rentable y es más seguro invertir en el Perú. ¿Te das cuenta? En el largo plazo, no hoy, sino en el largo plazo, incluyendo hoy, ¿no? Claro, porque Entonces, un árbol de fruta no crece de la noche a la mañana. Claro, además, lo que queremos no son inversiones golondrinas, queremos inversiones grandes que vengan al Perú y se queden para generar dinamismo económico, progreso y desarrollo y todo lo que viene con eso, ¿no? Empleo formal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno es eso, generar un ambiente de negocios con políticas públicas promotoras para el sector agrario y después puedo explicar por qué promotora, ¿no? Que le den sostenibilidad al sector y que sea atractivo frente a otros mercados donde los inversionistas nacionales, inclusive extranjeros, puedan invertir. Cuando evalúen, que digan, el Perú me da un mejor entorno de negocios para la agricultura y es seguro. Es lo primero. ¿Y por qué digo que esto es primero? Porque la pequeña agricultura tiene que incorporarse a este segmento moderno. Si este segmento moderno no tiene las condiciones para crecer, desarrollarse, ser competitivo, el pequeño no va a tener a dónde ir. Claro. Lamentablemente ya se hemos truncado a partir del 2020. Eso hay que recuperarlo. ¿Qué más hay que hacer? Un nuevo marco jurídico, o sea, una nueva ley agraria promotora del sector, de todo el sector, no solamente de lo moderno que hoy existe, sino de la pequeña agricultura, dando incentivos para que la pequeña agricultura pueda incorporarse a esta modernidad. Claro, porque el marco regulatorio, el marco laboral, es una carga que no se puede asumir y justamente esa carga del Estado pesado, ineficiente y ese marco regulatorio es algo que debe liberarse con, esperamos, una nueva ley de promoción agraria. Digamos, la ley de promoción agraria que se derogó y esta nueva ley no es contraria a los derechos laborales, por el contrario, fortalece los derechos laborales, pero los pone
al nivel, digamos, de los convenios de la OIT, de lo que corresponde, ¿no? Como están en todos los países, ¿no? Entonces nosotros, además, es algo que nosotros protegemos, esos derechos laborales, por un lado, pero eso sí, o sea, sin excesos tampoco, ¿no? Porque hay mucho populismo. Mira, ahora está pasando con los profesores, que están ingresando profesores que han sido jalados, que no aprobaron el examen. Eso es populismo. Eso son buscar opciones políticas para tener algún tipo de ventaja, digamos, ¿no? Beneficio. Eso está mal. Y eso lo único que hace en el tema de educación, haciendo el paréntesis, es gravísimo. Porque estamos dañando al futuro y el presente del país, a los niños. El capital humano. Los vamos a deformar de manera educativa en donde hay profesores que han sido jalados y los van a formar a nuestros niños. Imagínate la gravedad y no se toma en ese sentido. Eso es institucionalidad también. Exacto. Eso es política de Estado de largo plazo. Sí. Eso es pensar en el bienestar del país. No se está pensando en el bienestar del país cuando se toman medidas o decisiones de ese tipo. Pero regresando a lo nuestro, es una ley que debe generar incentivos para que la empresa ayude a hacer el trabajo que debió haber hecho el Estado. Los resultados son contundentes. El caso, por ejemplo, de Ica, donde ha existido prácticamente pleno empleo hasta el 2020. Así es. Podemos ir revisando quizás, además de ese marco institucional, que son las leyes formales e informales, el aspecto de la infraestructura, pilar número 2. Sí. Hoy en día, yo lo he constatado dirigiendo oficinas comerciales, la infraestructura es una brecha muy, muy grande, sobre todo para el ámbito rural. Algunos se preguntan por qué es que la costa ha sido la más favorecida de la agroexportación. Entre otras razones porque tenemos un invernadero natural, prácticamente con un clima que no es extremo, cuando tenemos ventanas de oportunidad para colocar uva 2 veces al año. Mientras el mundo está pensando en colocar uva en una época, nosotros tenemos en el norte, en el sur. Este invernadero definitivamente ha cumplido una función especialísima con ese aspecto único que aprovecha nuestra biodiversidad. Pero la proximidad al mar también ha sido fundamental. Yo he sido testigo de lo que sufre un agricultor para sacar su producto al puerto de Callao. O sea, lo que gasta en un camión que destroce el automóvil cuesta muchas veces más de lo que cuesta llevar del Callao a Ámsterdam. Ese factor es fundamental y en términos de competitividad, de productividad, la infraestructura es una de las cosas que más rinde. Y algo que coincidió con este periodo de expansión del sector agrario fue todas esas vías que se crearon en el movimiento paralelo de la legislación. O sea, Richard Webb habla de cómo esas carreteras, por ejemplo, conectaron al sur de Ica yéndose hasta Ayacucho. Cuando el trayecto te demoraba pues hasta un día, ahora se reduce a unas cuantas horas. En ese sentido, yo creo que la red que nosotros tenemos con una parrilla de infraestructura, no solamente carretera, sino ferroviaria, lacustre, fluvial, con la vía marítima como una alternativa para conectarnos, podría incidir en volcarnos al mundo. Esa regionalización transversal que proponemos, por ejemplo, con costa, sierra y selva, para que el mar también sea parte de la región y nos permita conectarnos al mundo. ¿Cuáles son, crees tú, los retos que tenemos en términos de infraestructura para el sector agrario y principalmente el ámbito rural? Mira, mucho se avanzó en los últimos 20 años, nuevamente con una política de Estado de largo plazo. Si nuestro mercado es el mundo, necesitamos conectarnos con el mundo. Y por eso tenemos que construir y tener infraestructura adecuada. Tú bien lo dijiste, ¿no? Empezó en la costa por ser invernadero natural, pero por otro factor, que era estar cerca de la infraestructura de comercio exterior. Puertos, aeropuertos, carreteras, ¿no? Con muchas deficiencias también, ¿no? Pero comenzó todo un proceso de concesiones, ya que el Estado no podía hacerlo, no lo manejaba bien, se abrió al mundo y dijo, venga el mejor. Y acá han venido los mejores a poder administrar e invertir en puertos, por ejemplo, en aeropuertos, ¿no?
Pero falta mucho por hacer. Una ventaja en carreteras. Este país no tiene ferrocarriles. ¿Dónde están los ferrocarriles? Todo el mundo desarrollado tiene ferrocarriles para movimiento de pasajeros y para carga. Tenemos, a pesar de todo eso, es una ventaja, porque como en el país hay mucho por construir, hay mucho por crecer y mucho por generar dinamismo y por atraer inversión extranjera al Perú. ¿Te das cuenta? Ya el hecho de que haya un tremendo puerto como el de Chancay, que va a unir Perú con China, ¿no? Y va a llevar carga directa al Asia, que es el continente que tenemos que conquistar los peruanos, que tienen altísimo ingreso per cápita. Es el centro de gravitación económica comercial del mundo, donde está la clase media que va a consumir justamente los productos peruanos. La solución no es el puerto de Chancay. Claro. El puerto de Chancay es un elemento claro. para desarrollar una serie de áreas, de sectores económicos, etc. Voy a poner un ejemplo que puedo aclarar mucho la idea, ¿no? El puerto de Chancay va a traer los buques más grandes del mundo, desde China, desde el Asia, los Super Post-Panamax, ¿no? Que traen miles de contenedores. Van a venir repletos de carga para el Perú y para otros países de la región, porque no van a venir al Perú y van a irse a otro país. Este va a ser el centro de gravedad del comercio con el Asia en esta parte de la región. Imagínate el arco del Pacífico, incluyendo la costa occidental de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica e inclusive los puertos de Buenos Aires, Montevideo, que mediante el cabotaje van a consolidar su carga desde Chancay, que ya se ha unido como un hub integrado al Callao. Pero mira lo potente, vienen los buques, van a dejar carga para toda la región, van a dinamizar toda la zona. La pregunta es, ¿qué se van a llevar? Exacto. Entonces, porque en términos de flete, no es lo mismo traer el camión y regresarlo vacío. Y lo mismo, traer el buque y regresarlo vacío. Y ese puerto se inaugura en noviembre, con el presidente chino, en el marco de la APEC. Y se inaugura, significa que se inaugura. O sea, comienza a funcionar y debe funcionar al 100%. ¿Qué estamos haciendo nosotros, como país, para que los buques regresen con la mayoría de carga peruana? ¿Qué estamos haciendo? Nada, muy poco. Chaimochi no se ha terminado de destrabar. Majes está trabado. Chineca se ha iniciado el destrabe. Todo esto demora años. Pero vamos a ver. Yo voy a poner un ejemplo rápido. Alguien ha hecho un análisis de todo lo que tenemos que hacer de manera integral para que esos buques, un tema sencillo, se vayan llenos con mercadería del Perú. En eso estamos. Estamos, pero el gobierno, digamos, el Congreso, que son los que tienen que ejecutar, ha hecho un análisis de, mira, tengo el puerto, tengo los buques, voy a tener que hacer estas tareas en paralelo. Y como solo no pueden, que llamen a las instituciones nuevamente del sector privado. Tenemos Chancay, público, pero todavía no tenemos culminadas las vías de acceso. Si yo fuera presidente, no quiero ser presidente, pero si fuera el encargado de manejar esta situación, llamaría a todas las instituciones y haría un plan rápido, priorizaría y trabajaríamos en paralelo en varios planes, con una visión de futuro para darle operatividad y hacer realidad un puerto que nos va a llevar al siguiente nivel. No se trata de que sea China, Estados Unidos, no, es una oportunidad que la podemos dejar pasar. No se trata solo de hacer infraestructura de un puerto. Esto va a dinamizar todo el Perú y toda la región a través del Perú. Va a dinamizar turismo, comercio exterior, agricultura, minería, comercio, industria, pesca, todo. ¿Qué estamos haciendo como país para que esto funcione? Y como nosotros planteamos, no podemos soñar solamente con quedarnos en Chancay. Tenemos Bayóvar con un calado similar al de Chancay. Ambos tienen 17.8 metros de calado. Bayóvar tiene lo mismo. En Bayóvar están los fosfatos, que son el insumo básico para los fertilizantes. Si no queremos depender de Ucrania y Rusia, podemos tener los fertilizantes cerca del Perú como una ventaja competitiva. Y al sur, Corío, que sería ya un verdadero monstruo, justamente para conquistar no solamente los puertos de Sudamérica, sino el hinterland, o sea, el territorio
lo que está dentro del continente para poder sacar todo ese potencial agroexportador, minero, metalúrgico, industrial. Imagínate, Pedro, en vez de discutir lo que estamos discutiendo hoy día en el país, que la verdad nos atrasa, deberíamos estar discutiendo y trabajando en conjunto, sector público y privado, en estos retos que por suerte tenemos hoy en día, pero no los estamos aprovechando. Y el problema es que se nos va a ir la misa de una. Exacto. Vamos a perder la oportunidad. Puede ser este un país desarrollado, puede ser este un país rico, la gente puede elevar rápidamente su ingreso per cápita. Cuando hay inversión, las empresas se pelean a los trabajadores, con lo cual se genera un clima positivo de mercado laboral y ganan más. Y todos reciben un mayor porcentaje de ese bienestar. Entonces, en vez de discutir en los temas trascendentales, que los tenemos, que la vida nos lo ha traído, si quieres, sí, por iniciativa de algunos, por suerte, por lo que quieras, sí, pero los tenemos. No lo estamos aprovechando. Y estamos perdiendo mucho tiempo. Y para eso que tú mencionaste, el capítulo que narro el tema de instituciones, es importantísimo. Nosotros en AGAP hemos formado la institucionalidad agraria del Perú. AGAP representa la institucionalidad y a toda privada, la cadena productiva, porque no se trata solamente de ver el agricultor, no. Ahí hay un conjunto de entidades que influyen en la cadena de valor justamente para ser más productivo, es decir, ser competitivo. Mira, nosotros trabajamos no para que una empresa agraria se haga rica. Nosotros trabajamos para mejorar y desarrollar el sector agrario y la competitividad agraria, pero con impacto económico y social para el país. ¿Esto qué significa? Si al país le va mejor, a las empresas del sector agrario le va a ir mejor, a los ciudadanos le va a ir mejor y a todos los peruanos. El caso del espárrago verde fue nuestro primer milagro, ¿no? Como una conjunción de todas las organizaciones que participaban en esta cadena de valor pudieron ponerse de acuerdo y buscar. Producíamos 0 espárrago verde. Imagínate. Y nos convertimos en la primera potencia mundial en espárrago verde. Un poco regresando al tema del puerto, que es un excelente ejemplo, ¿qué tenemos que hacer ahorita, por ejemplo, en el sector agrario? Siguiendo en la infraestructura. Seguir la infraestructura de penetración a la sierra, a la selva, aprobar la ley de cabotaje para generar un dinamismo ahorita de cabotaje. Claro. Es buena, pero puede ser mejorada. Tiene que ser mejor, no. Es que tenemos que tener una nueva ley abierta para que entren buques y puedan hacer ese cabotaje y haya competencia. Claro. No mientras desatoramos la carretera central. Es que no hay forma. Todos los países desarrollados tienen cabotaje. Exacto. Y tienen trenes. Así es. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Aprobar ahorita, de aquí a julio, estamos tarde, la nueva ley agraria, que ya estamos trabajando en el Congreso, que ya hasta el ministro de Agricultura actual, Ángel Manero, lo ha dicho en el Congreso, una ley que sea adecuada al sector, no que el sector se adecue a la ley. Como tú decías, la agricultura trabaja con seres vivos. Sí, no podemos pretender que la palta se adecue a un marco legal creado por un abogado que ignora completamente cuál es el ciclo de producción de la actividad agrícola. Tiene que ser una ley que se adapte al sector productivo, una ley promotora. ¿Por qué promotora? Yo recalco siempre una ley promotora, ¿no? Porque el sector agrario es el sector más estratégico y esencial que tienen todos los países. Todas las civilizaciones en la China, Mesopotamia, la India, Perú, han nacido de garantizar la estabilidad agrícola. Así es. Y el Caral, nuestra ciudad. Así es. Exacto. Fue cuando se pudo garantizar la estabilidad alimentaria de esa población que pudo recién establecerse ciudades. Por eso es que no hay derecho que por décadas hayan existido en el Perú más de 2 millones de pequeños agricultores pobres. Ellos se les tiene que tratar no como pobres, ellos tienen una riqueza en lo que tienen y un conocimiento. Se les tiene que tratar como agentes económicos y generadores de riqueza, que se pueden integrar a una agricultura moderna con el marco regulatorio adecuado y promotor, adaptado al sector agrario y poder generar un dinamismo. Imagínate tú que es nuestro sueño, ¿verdad? Que esos 2 millones de unidades productivas con todas las personas que están ahí
pasen de la pobreza a por lo menos la clase media. El Perú cambia. Radicalmente, Y erradicamos una la pobreza. oportunidad que tenemos ahorita este puerto de Chancay. Dinamicemos todo, trabajemos en conjunto. Nosotros como AGAR no solamente decimos, oye, esto está mal, esta cifra está mal, tenemos que hacer esto. Entramos propuestas y estamos dispuestos a seguir trabajando para desarrollar el sector agrario y el país. Esto es una obligación de todos los peruanos. Esto va a mejorar nuestra situación actual y la situación de nuestras familias, del futuro que tenemos promisorio si es que hacemos bien las cosas en el país. Yo quisiera rescatar algo que tú mencionas frecuentemente, es que hay islas de excelencia en el sector público. Uh-huh. Y tu experiencia en el sector público y tanto privado te mostró que efectivamente existen personas del sector público competentes, comprometidas, que logran justamente avanzar en este proceso de mejorar la institucionalidad en el Perú. ¿Nos puedes comentar algunos ejemplos, por ejemplo, de tu experiencia trabajando con el sector público desde la dirección y el liderazgo de una asociación, de un gremio de productores del sector agropecuario? Quizás algunos de esos ejemplos que tú magníficamente relatas acá, por ejemplo, con las historias de tu experiencia en diversos sectores del aparato estatal. Sí, mira, por ejemplo, el sector agrario es un sector el más regulado que existe. Parece mentira. O sea, no hacemos muebles, ¿no? Trabajamos con seres vivos, y trabajamos con seres vivos que es una fruta, digamos, un vegetal, ¿no? Un tubérculo, ¿no? Que finalmente va a ser consumido por una persona. Tenemos que evitar plagas por un lado, y generación de nuevas plagas y transmisión de plagas por un lado, y por otro lado tenemos que llevar un producto que no contamine a quien lo va a consumir. Y con un alto riesgo justamente de aspectos que están fuera de control. Así es, por eso que para exportar un cultivo tenemos que seguir protocolos muy estrictos y supervisiones hasta inclusive al momento de la exportación. SENASA hace un certificado fitosanitario para que pueda salir el producto al mercado destino. Y el mercado destino solo lo acepta una vez que ha aceptado los protocolos, que cumplimos sus protocolos, no los nuestros, los de ellos. Imagínate todo lo que hay atrás de producir una palta, una uva, un arándano. Y construir un mercado, porque no se trata de decir yo mando un contenedor, no, hay toda una estrategia de conquistar ese mercado, convencer y ganarse una reputación, porque inclusive una fruta que está con un bicho raro te puede malograr la reputación que has construido durante años. Así es, por eso es importante el fortalecimiento de las instituciones públicas y la institucionalidad de las instituciones públicas. Porque hablaba de SENASA, por ejemplo. Claro. SENASA tiene que fortalecerse, ser competitivo también desde el aspecto público para acompañar el proceso adecuado de un sector que es competitivo en el mundo y que crezca en servicios como crece el sector privado. Muchas veces se ve a una institución pública y se le da un presupuesto como que si fuera estático. Sin embargo, el sector privado sigue creciendo y no recibe todos los servicios en la velocidad que requiere, porque el presupuesto, como lo ven como un tema de gasto y no de acompañamiento de un crecimiento de un sector económico, y no se evalúa ese aspecto de la institución pública, se queda en el tiempo. Nosotros hablamos, SENASA es una extraordinaria institución que ha acompañado este proceso de crecimiento. Sin ellos no hubiéramos podido crecer lo que hemos crecido, ni llegar a los niveles que estamos, pero requiere una mayor atención de las autoridades, ayudarlos en modernizarse, en fortalecer sus capacidades, en mayor presupuesto, en mejorar también los sueldos, porque son técnicos especializados. Mira, el SENASA es una institución reputada a nivel nacional, a nivel internacional, que acompaña el proceso de una de las mejores agriculturas del mundo. Exacto. Imagínate. Yo lo he visto en la conquista de los mercados en Taiwán cuando estuve director de oficina comercial. El papel de SENASA es fundamental. Y así como el sector privado no puede dormirse sus laureles y tiene que ir evolucionando mes a mes, año a año en función a cómo evoluciona el mercado,
Si no pierdas el mercado y quiebras, así de Claro. claro, la institución pública tiene que acompañar ese proceso y tiene que tener ese mejoramiento y competitividad continua. Eso no se entiende. Te he explicado algo en el libro también. Otra institución y otro ejemplo clarísimo es PROMPERÚ. Tú has pasado por PROMPERÚ, por MINCETUR, en donde MINCETUR tiene claro, por ejemplo, el acceso a mercados y el mejoramiento a mercados. ¿Por qué? Porque es nuestro mercado natural, el mundo. Perú produce tanto y es tan productivo que si todo lo quisiéramos vender en el mercado local, esas personas quebrarían, porque no hay mercado Claro, suficiente. algunos, la ignorancia es atrevida, dicen, ¿por qué vamos a estar pensando en llevar nuestros productos al exterior si todavía hay hambre en el Perú? Es que, querramos o no, no vamos a poder comer todo lo que Así producimos. es. Y Y con hay, esos 8.000 millones de consumidores, tenemos la posibilidad de ser la despensa alimentaria del mundo. del mundo y que todos los peruanos consuman bien, que no exista Exacto. anemia ni pobreza. Pero ese es producto no de lo que sale de exportación, que es una pequeña parte de todo lo que producimos, Es de sino mejora la calidad de vida de ese de agricultor, de esa persona pobre. nuevamente, que tiene que entrar la modernidad, accesos al mercado, tiene que tener capacidades, tecnología, etcétera, pero aparte tiene que haber oportunidades en el Perú. Si uno malogra la política pública como se ha hecho con el sector agrario, por eso hay que recuperarla, ¿no? Lo que hace es le restringes al ciudadano peruano acceder a puestos laborales con todos los beneficios laborales y mejorar su calidad de vida. Y una cosa más, no hay que perder de vista lo siguiente, que lo explico también. Si nosotros regulamos como si fuéramos un país aislado, con un mercado aislado, estamos perdidos. No vamos a salir de su desarrollo. Nuestra regulación tiene que ser pensada en que nosotros competimos con otros países del mundo. De lo local a lo global. Así es. ¿Eso qué significa? De que yo no puedo pensar de que tengo que hacer una regulación laboral, tributaria, una regulación, cualquier tipo, municipal, pensando en que mi mercado es este. No, porque yo compito, aunque parezca mentira, a nivel municipal también, con las mejores ciudades del mundo. Claro. En turismo, en servicios, en otra cosa. Y yo tengo que ser competitivo en todos los ámbitos. Y la regulación tiene que ser pensada para que el empresario chiquitito, el más chiquito de todos, el microempresario, pueda acceder al mercado mundial y ser competitivo en el mercado mundial. Si cambiamos esa manera de hacer las cosas, que urge hacerlo, si cambiamos esos paradigmas que tenemos, este país tiene todo para ser rápidamente un país desarrollado y generar bienestar, que es lo que todos buscamos. Pero veámoslo así, no lo veamos con intereses políticos, populistas, con radicalismos, ¿no? Te pongo un ejemplo respecto al tema de radicalismo. En las últimas bloqueos de carreteras, quien fue atacado, entre otros, fue el propio ciudadano a pie, pero también el sector agrario. Los trabajadores no querían bloquear carreteras ni nada. Se les obligó a salir de las plantas donde tenían un trabajo. Se les amenazó, se amenazó a las empresas. Lo que hubo fue acciones muy cercanas, si es que no fueron, al Y algunos, terrorismo. y esta medida del gobierno de Sagasti fue nefasta, pero algunos incluso aducen las exportaciones siguen creciendo, entonces no ha hecho nada. ¿Nos puedes explicar por qué ignoran que el proceso de crecimiento de un árbol tiene un ciclo que hemos venido aprovechando porque la inversión de los años anteriores permite seguir produciendo, pero lamentablemente se han perdido alrededor de 30.000 hectáreas, tengo entendido, tú has hecho ese cálculo, ¿no? Sí, yo hice una estimación en el año 2019 de las inversiones en agricultura moderna para los siguientes 5 años en esa época, y calculamos más o menos 30.000 hectáreas que venían de inversiones, pero ya venían habiendo en el Perú todos los años nuevas inversiones, por eso hemos crecido tan rápido. A partir del 2020, en donde el país hizo algo pésimo, no solamente contra las empresas agroexportadoras o las empresas formales agrarias, hay un sesgo político e ideológico muy marcado. Se atacó a la agroexportación, y al atacar a la agroexportación atacas tú a la empresa, atacas al trabajador,
atacas al ciudadano peruano, porque no es solamente lo que gana una empresa, toda la dinámica económica, todas las posibilidades de ingresos que Desde hay la para la región, ferretería, todo. el La cocinero, el cadena, restaurante, la todo. lavandería, La la industria, industria. ¿te das cuenta? Es 5% del PBI adicional al 6% del PBI O sea, el agrario 11% se del PBI se afectó se ve afectado por esa medida, ¿te del das gobierno de cuenta? Sagasti. Así es. Entonces, en donde Con Mirta Bogomita Vázquez es Vázquez en el presidenta del Congreso. Congreso. Entonces, tú dices, siguen creciendo las exportaciones. Sí, efectivamente, pero ha disminuido la velocidad de crecimiento. Uno, que lo dijimos nosotros. Segundo, disminuyen los márgenes. Una empresa vive del margen que le permite pagar todo lo que tiene que pagar, ¿no? Tiene deudas a corto, mediano y largo plazo, deudas inmediatas con los trabajadores, con la SUNAT, etcétera, pero también a mediano y largo plazo, que le permite seguir reinvirtiendo, que le permite ir a expandirse a otros países, que le ¿Cuántos permite puestos de trabajo hay? Un diversificarse. estimado de lo que Mira, la pérdida de puestos de trabajo de esa nefasta. A ver, yo te pongo el ejemplo de ahorita. Sí. Ahorita, en enero se han perdido casi 100.000 empleos formales en el sector agrario. En septiembre del año pasado, todas son cifras oficiales, 120, 130.000 empleos, en diciembre casi 100.000 empleos también. O sea, estos personas que están en el sector moderno de la agricultura, que porque no hay mayor inversión, que porque los márgenes se han reducido, porque hay cultivos que son menos rentables, han tenido que, por un lado, cambiar procesos de manera acelerada, por otro lado, reducir operaciones. Hay hectáreas que se han perdido porque ya no son rentables los cultivos. Hay empresas quebradas, hay empresas chicas que han ido a la formalidad, a la informalidad. Todo eso ha hecho reducirse el empleo. ¿Y quién se afecta? La región, el pueblo, la zona rural, las personas y las familias que salen y se van a la zona de pobreza. Y el país en su conjunto. Parte de la industria, 5% es industria, comercio y servicio, afectado. Mira, yo me reúno con trabajadores, sindicatos, y ¿sabes lo que me dicen ellos? Yo no entiendo por qué con una ley que supuestamente me da más, hoy día gano menos que antes con la ley anterior. Es que se emprendió una medida para el sector agrario sin el concurso de los empresarios agrarios. A ver, una ley agraria que no se ha hecho con el sector productivo agrario, con los que invierten en el sector agrario, es cualquier cosa menos ley agraria. Claro. Persigue otros fines. Y yo siempre lo digo, esta ley es una ley hecha con un matiz muy alto en materia ideológica, política y populista. Y eso nos va a llevar a ser un país pobre. No Pero, vamos a salir de su afortunadamente, con visión optimista, como es este programa, tenemos una nueva ley que está en proceso de concretarse. ¿Nos podrías dar? Sí, eso es un... Que esperamos sea incluso mejor que la anterior ley de promoción Tiene que ser agraria. mejor, todo tiene que evolucionar, adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Cómo está ese proceso? Tengo entendido, has estado en reuniones en el Congreso el día de ayer. Sí, ayer hubo un foro justamente sobre tiene que ver la ley, tiene que ver el esfuerzo de la Comisión Agraria en que se pueda transformar de manera productiva y competitiva el sector agrario, que es un poco lo que nosotros también proponemos, ¿no? O sea, generar riqueza y atraer esa pequeña actividad agrícola hacia la modernidad. Tenemos un grupo de trabajo en donde hay 4 o 5 instituciones, asociaciones de pequeños agricultores productivas de diferentes zonas, del BRAEM, de productores, del BRAEM, de cooperativas, etcétera, de Piura, de ANCA, de varios sitios, y nos invitaron a participar de ese proceso. Hemos trabajado ya una propuesta que un poco se dijo ayer en la comisión, en donde siempre recalco para evitar a estas personas que quieren tergiversar lo que uno dice, siempre protegiendo los derechos laborales, porque eso es lo que queremos, que más gente sea formal, cambiar esa relación de 80% de informalidad y 20% de formalidad al revés, ¿no? 80-90% de formalidad y 10% de informalidad, ¿no? Entonces esa matriz tenemos que cambiarla. Y esta norma lo que va a hacer es atraer inversión, regresarnos al nivel altísimo de un clima de negocios competitivo para atraer inversión, para poder llevar mercadería de Perú al Asia a través de Chancay, del puerto de Chancay, y llenar los buques Super Panamá con productos agrarios. Imagínate
todas las hectáreas que necesitaríamos, desde el pequeño agricultor hasta el grande, para llenar un buque Super Pop Panama. Claro. De todo, desde paltas hasta quinoa, desde arándanos hasta mangos. Claro. Imagínate. Mi papá era Y- ingeniero agrónomo, yo he crecido con un ingeniero agrónomo al lado, y una de las cosas que él siempre repetía, el mejor agricultor del mundo es el arequipeño. Y una de las paradojas, bueno, yo tengo algo de sangre arequipeña por mi madre, pero lo que repetía y lo repetía. Y una de las paradojas que yo he visto es que Arequipa, con todo ese enorme potencial, no está siendo aprovechado, entre otras razones por esa política dogmática Sí. de Majes Sihuas Sí. que pretendía dar Sí. a pequeñísimas unidades productivas el acceso al agua. ¿Nos podrías Sí. compartir, por ejemplo, y tú mencionas el caso, los ejemplos que mencionas de España, que Sí. ¿nos podrías hacer Sí. referencia a lo que lograron, Sí. por ejemplo, los españoles? ¿Y qué podrían lograr estos extranjeros arequipeños en el caso de una política De Majes. mucho más realista, más Sí. competitiva? Yo quería complementar lo que tú dices, no lo niego, pero yo tengo que decir que Lo de los mejores el agricultores del mejor mundo. agricultor del mundo es el peruano. Ah, bueno. Porque es cierto, además, lo hemos demostrado. Sí. ¿Ya? Y llevar también papa, llevar tubérculos, llevar todo Uf, tipo de productos. Imagínate la Kiwicha. maravilla. Somos ¿no? el primer productor y exportador de Imagínate. quinoa. Si mal no recuerdo, un poco para hablar de Arequipa, Sí. si mal no recuerdo, Arequipa está en el puesto 7º, 8º de las regiones más exportadoras del país. Primera, el año pasado es Ica, segunda es La Libertad y de ahí vienen las demás, ¿no? Pero tiene un tremendo potencial Arequipa. Si Arequipa tuviera un Majes 1 bien llevado, Con hoy día ese clima. estaría entre los 3 primeros probablemente. Sí. ¿No? Ahora, con Majes 2 bien Uf. hecho, que jale Majes 1, va a ser un monstruo. ¿Nos podrías ¿No? explicar justamente la demagogia que estuvo detrás de Majes A ver. 1 y cómo se puede corregir con Majes 2? Sí, porque cuando se... A ver, yo también lo explico muchas veces, creo que está en el libro también, Sí. lo digo, lo he dicho ayer claramente en el Congreso, ¿no? El sector agrario es un sector productivo, generador de riqueza. No se puede manejar de manera política, ideológica o populista. Y lo dije expresamente en la época del gobierno anterior, del golpista señor Castillo, en donde él quería una reforma agraria a través de la segunda reforma agraria, que es un planteamiento ideológico, político, populista. Eso solamente iba a traer más pobreza. Entonces acá tenemos que pensar en una transformación realmente competitiva del sector agrario, ¿no? Entonces el caso de Arequipa se llevó mal porque se manejó de esa manera. Prácticamente, no sé si se vendieron, no sé, al final eran pequeñas unidades productivas, de 5 hectáreas me parece. ¿No? Eso no funciona para un proyecto nacional en donde tú lo que tienes que hacer es generar dinámicas, traer inversión grande, digamos. Yo no sé si son 200 hectáreas, como se quiere hacer ahora, 300, 500 mil, poner toda la oferta, ¿no? Vamos a ver, nuestro problema no es que haya muchísima pequeña agricultura, ese no es el problema. No es malo ser pequeño agricultor, al contrario. ¿Por qué? Porque eso lo ha demostrado, por ejemplo, varios países desarrollados, entre ellos España. Almería es un claro ejemplo. Claro, nos podrías Almería, comentar el caso de Almería, mira, que cómo se convirtió en despensa del mundo. Mira, Almería, de Europa. De Europa. Almería es un desierto en donde hubieron buenas políticas públicas promotoras del sector agrario, en donde se unió el Estado, los agricultores, o sea, el sector privado y la academia para generar todo un ecosistema y convertir más o menos 35.000 hectáreas, o sea, el tamaño de lo que es Olmos, el tamaño más o menos de Majes 2, mira, tamaño Wow. más o menos de Chaimauchic 1 y 2, más o menos, para que vean las magnitudes, ¿no? En pequeñas parcelas, entre 1.5 y 3 hectáreas máximo. Ayer estuvimos en la conferencia, invitamos a una cooperativa de las mejores que hay en Almería, que es única, que tiene 5.000 asociados, que tienen en promedio 1.5 hectáreas cada uno. 8.000 hectáreas en total. Imagínate, es uno de los principales exportadores de Europa de productos agrarios. Imagínate. Y en el Potente. Perú, con Chavimochi, En el Majes Perú Sihuas, podemos hacerlo, pero hay que cambiar el chip. la forma de administrar. Una cooperativa es una unidad económica, productiva, es como una empresa que busca el bien común, una repartición equitativa, y no se manejan necesariamente así.
¿Ya? Entonces, hay mucho trabajo por eso. Entonces, oye, pequeños agricultores de los valles que ya existen pueden unirse, pueden integrarse con los inversionistas que vengan a Majes 2. Los que ya están en Majes 1 pueden organizarse e integrarse a toda esta nueva agricultura de Majes 2. Por eso que yo digo, Majes 2 hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que promover un clima de negocios para que venga inversión nacional y extranjera a invertir ahí, ¿no? Y que esa va a jalar la pequeña agricultura de las zonas de Arequipa y otras regiones del sur, y Majes 1 va a reconvertir todo. Pero tenemos que ayudarlos. O sea, no es decir, creo la nueva ley agraria y que ellos se arreglen. No, hay que cambiar el aparato, mejorar el aparato estatal. Las agencias que hoy existen hay que mejorarlas. Hay que generar toda su dinámica y su estrategia para que acompañe todo el proceso de reconversión. Y la palabra clave es productividad. Productividad, pero un trabajo, como hoy día lo dice la FAO, como hoy lo está diciendo el World Economic Forum y otros organismos del Banco Mundial. Un trabajo público, privado a nivel institucional. Para eso está para apoyar en este proceso. ¿Cuál es el potencial que el Perú tiene en los próximos años a partir del destrave de estas irrigaciones? Tenemos alrededor de 230.000 hectáreas Nuevas. Actuales. Sí, más o menos. Pero algunos hablan, incluso te he escuchado, duplicar y hasta triplicar el potencial de área cultivable. ¿Nos podrías explicar cuál es más o menos ese potencial? Bueno, tenemos más o menos como 400.000 hectáreas, entre nuevas hectáreas y hectáreas que ya están ocupadas, pero tienen poca agua y pocas condiciones de agricultura, que se habla en conjunto, y es pura pequeña agricultura esa. Entonces, si logramos acelerar los procesos para sacar las concesiones de los proyectos de irrigación mayor que tenemos, que son como 9 proyectos, entre ellos hay que rescatar, porque ya lo quitaron del mapa, al proyecto que tenemos para Ica y Huancavelica, que se quitó del mapa. Felizmente, yo estuve en una reunión la semana pasada con Proinversión, con el equipo de Proinversión, el director ejecutivo de Proinversión, y él sí lo tiene en el mapa, pero no está en el mapa de la competitividad del Perú, ni de muchos políticos. Hay que recuperar ese proyecto de Ica, pero tenemos Chalimochic 3, tenemos en Piura, tenemos en Tumbes, en Ancash, Chinecas, tenemos Arequipa, tenemos muchos proyectos que en suma de esos son los 9 proyectos, son muchos más, hay nuevas posibilidades, pero agarremos lo que ya está más o menos. Por lo menos para echar a andar los motores del propio Olmos, que hay que ayudar a ese Valle Viejo, que hay con 5.000 y más hectáreas todavía, y otras hectáreas que se han dinamizado a través del proyecto Olmos. O sea, entre todo eso tienes como 450.000 hectáreas. Que se sumarían a las 230.000. Más o menos, y a otras aledañas, a las 230.000, que pueden dinamizarse. El Perú, con eso nada más, es una potencia mundial. Y un mecanismo muy interesante son las APPs, las asociaciones público-privadas, porque detrás de una infraestructura agraria, mi padre era ingeniero agrónomo, especialista en hidráulica, me repetía, cuando se desarrolla una obra hidráulica, una irrigación, debe pensarse en el drenaje. Tanto se me pegó que yo hasta me confundo drenaje con dragado. Pero, ¿por qué? Porque el drenaje tiene que ver con el mantenimiento de esa infraestructura y no se trata simplemente de inaugurar la obra hidráulica, sino también el mantenimiento para que ofrezca los servicios de calidad. Y no hay lonche gratis en el mundo, o sea, hay que pagar por esos servicios. Así es. Y no se puede pretender que el agua la regalen porque hay que ofrecer un servicio. Y en ese sentido, ¿tú qué nos podrías decir acerca de las asociaciones público-privadas como un mecanismo? ¿Funciona o no funciona? Bueno, lamentablemente hemos visto todos los peruanos que ha habido mucha corrupción, y también esa corrupción ha afectado ese modelo de asociaciones público-privadas, ¿no? Pero Perú creo que ya aprendió, ¿no? Esa corrupción es por parte del sector público y el privado también, ojo, ¿no? No es todo el sector privado, evidentemente, así como no es todo el sector público. Hay malos funcionarios públicos y buenos. Hay malas personas en el sector empresarial y hay buenas personas en el sector empresarial. No hay que generalizar alegremente, ¿no? Entonces, pero sí es un buen modelo, es un extraordinario modelo que tiene que tener algunos ajustes, ¿no? En materia de corrupción, por ejemplo, en materia de algunos procesos que se tienen que hacer bien para que no existan, pues,
el común denominador de adendas y adendas y adendas, ¿no? Pueden haber adendas en un proceso porque van mejorando las condiciones, ampliándose, porque puede modernizarse, pero eso no puede ser el motivo para que sea el común denominador, ¿no? Entonces, sé que todo eso se ha venido trabajando en el ámbito del Ministerio de Economía, Proinversión y los diferentes gobiernos que han pasado después de esta debacle que hemos tenido, pero es el mejor modelo, ¿no? Con los ajustes adecuados. ¿Por qué? Porque se basa no solamente en la inversión del privado para ayudar a un Estado que no tiene la capacidad para hacer la obra pública, pero sobre todo porque no tiene el conocimiento para administrar la obra pública, ¿no? ¿Podemos entonces soñar con un Perú que conquiste los mercados del mundo? Y con esto tenemos que finalizar. Sí, quizás, o no se puede. Ya lo estamos haciendo, pero podemos abarcar mucho más. Y el Perú puede ser realmente la despensa del mundo e incorporar a esos más de 2.1 millones de unidades productivas de personas que están en la pobreza o en el límite de la pobreza a la clase media por lo menos. Con eso vamos a cambiar el Perú. En eso estamos. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Esperamos tenerte nuevamente en el programa y ojalá que esa nueva ley de promoción agraria salga de una vez por todas, que se destraben esos proyectos hidráulicos, esos proyectos de irrigación. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! Gracias.